nuevamente a este espacio, un espacio de tranquilidad, de aprender, de poder conversar esas cosas importantes que a todos nos pasa y que tenemos las herramientas para poder avanzar en nuestras vidas y tener una vida mucho más tranquila. Sean bienvenidos a este espacio y espero que lo disfruten. Hoy con una invitada especial y con un tema de verdad espectacular, la gratitud. Pero bueno, para entrar un poquito más en materia, buenos días, Lorena. Buenos días, Michael. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, qué gusto tenerte acá y me imagino que trabajas en muchas cosas, pero bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante y es la gratitud. Pues digamos que la pregunta inicial es, ¿qué es la gratitud? ¿Qué diferencia hay con agradecer o es lo mismo? ¿Cómo es? Ok. Bueno, digamos que podríamos llevarlo como en la etimología de la palabra gratitud y un poco es como el acto de ser grato o de ver las cosas como cosas gratas, cosas que para nosotros son lindas. Entonces digamos que eso es como el concepto que nos han enseñado desde la cortesía. Entonces por todo gracias y si te gusta algo pues das las gracias y si no te gusta también. Sí, claro, los papás nos decían, usted tiene que agradecer, o sea, es un acto de cultura, un acto de respeto y si le dieron algo, gracias. Tal cual. Así era, ¿no? Sin embargo, en el fondo, pues es la sensación de por qué tengo que agradecer algo que no me gusta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estábamos niños, te tienes que tomar la sopa porque hay niños en África o niños que no tienen comida, pero hay que dar las gracias y hay que tomarse la sopa. Y desde ese lugar, pues empieza a hacerse muy complicado, ¿no? Porque yo tengo que agradecer algo que no me gusta. Entonces, bueno, eso es como la parte de la gratitud, que es muy de cortesía. Y la parte de la gratitud que yo manejo, que digamos que es lo que le enseño a la gente, y es la gratitud avanzada, es como otro nivel de gratitud, no es la cortesía. Es un espacio de recibirlo todo. Entonces, siempre doy este ejemplo, mis coaches ya lo conocen de memoria, y es el ejemplo de la sopa de auyama. Si mi mamá me invita a almorzar y está toda mi familia, pero me sirve sopa de auyama, a mí la sopa de auyama no me gusta. ¿No te gusta? Para nada, no me la tomaría. Al menos hoy, no sé, en un mes, pero hoy no me gusta la sopa de auyama. Entonces, ¿qué pasa? Que posiblemente no me voy a sentir cómoda con la sopa de auyama y seguramente ni me la voy a tomar. Pero en un espacio de gratitud avanzada, con un observador mucho más neutral, pues puedo ver que mi mamá preparó un almuerzo de pronto para toda la familia, que está toda mi familia junta, que quizás puso la mejor vajilla que tiene, toda su disposición, todo su amor en preparar este plato, aunque para mí no sea agradable. Claro. Entonces, claro, no es grato, sí, sin embargo puedo agradecer todo el contexto y ese es un nivel mayor de gratitud, es como lo puedo recibir todo. Cuando tú puedes, desde el observador, como lo dices, empezar a entender la intención positiva de las acciones detrás, ¿sí? De qué viene detrás de las acciones de las demás personas, cuál es su objetivo, cuál es su intención a través de eso, pero me quiero remitir primero al observador. Nosotros entonces estamos en el mundo, en la vida, pasando por muchas cosas, el trabajo, el estrés, el tráfico, y lo que tú decías, somos unos seres que nos acostumbramos culturalmente a decir gracias porque nos dieron el paso y de pronto es algo que debería ser normal. ¿Cómo es esa persona que aún no ha entrado en gratitud? ¿Qué le pasa a esa persona que aún no se ha conectado y ese conflicto que tú decías de por qué yo tengo que agradecer algo malo? Bien. Bueno, pues ahí hay varios elementos y uno es que de repente esta persona está muy desde el lugar de víctima, ¿no? Todo es contra mí. Entonces podría yo sentarme en la mesa y decir, claro, mi mamá a mí no me quiere y por eso prepara sopa de auyama sabiendo que a mí no me gusta. Pero de repente no se desde ese lugar, entonces uno es salirse del rol de víctima y pasar al protagonismo de la propia historia, de la propia vida. Digamos que culturalmente nos han vendido esa posibilidad de que todo en la vida me sucede porque así es, y pues así tiene que ser, y entonces me quedo en la posición de víctima, en donde no tengo mucho por hacer en mi vida, más que quejarme. Y cuando estoy en esa posición de queja, pues evidentemente estoy en una frecuencia en la que todo lo que me va a suceder, pues va a implicar una queja. Okay. Entonces esas personas que conocemos que todo el tiempo están ahí en la queja, juzgando, como en esa sensación de la vida está contra mí. Y también esto siempre se lo enseño a mis coaches, ¿qué pasa si no es la vida contra ti, sino tú con la vida? Claro, a veces dicen, pero ¿por qué todos vienen en contravía? Y tú eres el que va hacia el otro lado.
Entonces, claro, en esa frecuencia elegimos, de repente no racionalmente, pero sí muy inconscientemente las cosas que nos van sucediendo. Entonces allí un poco es transformar ese observador y empezar a reconocer cuáles son esas cosas que pueden ser muy positivas y que me pueden permitir impulsarme en la vida. Entonces, pues por ejemplo, volvamos al caso de la sopa de auyama, pues puedo agradecer todo lo que está, todo el contexto, aunque la sopa de auyama en sí no me guste. De repente estoy viviendo una situación complicada con mi jefe, está siendo un jefe abusador quizás, y de repente no puedo agradecer la situación puntual con el jefe, pero puedo cambiar mi observador, un observador mucho más neutral, es como ponerse por encima de la situación, ya no dentro de la situación, desde el rol de víctima, sino desde el rol protagónico, y ver allí qué puedo yo obtener de esto, cuál es el regalo que hay aquí y por qué consciente o inconscientemente elegí estar en esta empresa, por ejemplo. Ok, entonces es abrir la mente, abrir los ojos. Dentro de lo que dices, me haces pensar en cómo nos centramos y cómo observamos cosas que nos llaman la atención. Y tú decías, alguien que está en la queja va a ver las cosas y los elementos por los cuales quejarse. Su mente está entrenada y su mente está dispuesta a encontrar lo malo para poderse quejar. Así es. ¿Qué pasa cuando uno se queja mucho? ¿Cuál sería la energía, digamos que contraria a la gratitud? ¿Qué pasa cuando la gente está en esa queja constante y cómo llegan tus clientes, tus coaches, cuando les duele eso? Bueno, ahí vemos que lo contrario, como lo dices, de la gratitud es la queja y el juicio. Entonces, ¿cómo llega una persona cuando no está en esa sensación de gratitud y en esa, digamos que en esa vibración? Pues llega con situaciones muy complejas que no logra ver más allá. Entonces en el coaching pues es muy bello porque es acompañar a la persona a quitarse la venda de los ojos. A mí la definición que más me gusta de coaching es la definición de Anthony Sillard en el libro de Alineación Total. Él dice, el coach lo que hace es acompañar a la persona a quitarse la venda de los ojos y ver lo que siempre ha estado frente a él. Entonces un poco es acompañar a esa persona, mostrarle diferentes perspectivas y que se pueda dar cuenta que en realidad no está tan compleja la situación o que puede estar muy compleja sí y sin embargo allí hay un regalo. Entonces así es como llega la persona de repente muy aquejada, muy abrumada y con la sensación de no veo más allá. Algo que a mí me gusta contar mucho acerca de los juicios es que los juicios son como si tuvieras una nube de polvo enfrente, no vas a ver más allá. Entonces, disipar esos juicios, quitarle el peso a tantos puntos de vista que muchas veces son implantados socialmente y otras veces los adoptamos, quitarle como ese peso, ya te cambia la visión, es como si tuvieras unos lentes nuevos. Entonces, iniciar con hacer una pausa en el camino. En primer lugar, pedir ayuda, que es lo que siempre hablamos, y es cuando te quejas mucho, que puede ser un síntoma, cuando te duele mucho la vida, cuando sientes que te está atropellando, hay que parar y levantar la mano, pedir auxilio. Y ahí entramos a cambiar ese observador. Entonces, fíjate que lo que te está pasando es simplemente está pasando y cómo lo estás leyendo de acuerdo a la mentalidad que tienes. Entonces, si tienes mucha queja, si tienes muchas cosas. ¿Cuáles son esos primeros pasos para disipar la nube? Para quitar esa venda sabiendo que hay dolor en ese proceso. Pues digamos que un primer paso es, por supuesto, darte cuenta. Porque puedo yo intentar decirte, estás en la queja, estás en el juicio completamente y tú no ver más allá, o sea. Sí, yo te puedo dar razones, pero es que mira que me hicieron, pero es que mira que me pasaba, pero es que mira que no. Tal cual. Entonces, un primer paso es procurar darte cuenta. O sea, realmente creo que eso es hacer clic. Muchas veces es la vida la que te pone a hacer el clic, muchas veces es una elección profunda del ser. Y a veces la vida te lo pone con una enfermedad, con un accidente, con la muerte de un ser querido, etcétera, etcétera, para que ya pares y te des cuenta. Pero otras veces puede surgir de un requerimiento interior, de un requerimiento profundo, y es como, esto está pasando en mi vida y quiero avanzar, pero no lo logro. Y ahí como que empiezas a darte cuenta que se requiere un cambio, que requiere salir de ese rol de víctima. Eso es un primer paso. Y un siguiente paso es empezar a agradecer. O sea, que lo primero que hagas en la mañana no sea tomar el celular, sino que lo primero que hagas en la mañana es, wow, me desperté y no me duele nada. Por ejemplo, porque hay muchas personas que se levantan, se despiertan con dolor crónico, hay personas que viven con dolor todo el tiempo, y que tú te despiertes y no sientas ningún dolor, ya es una gran oportunidad para agradecer. Hace poco en el último círculo de gratitud que facilité, una persona decía, ¿sabes qué? No sabemos ni siquiera para qué sirve el hígado, por ejemplo. Y mi hígado hoy está funcionando perfecto y yo no le he dado gracias a mi cuerpo por ello.
Entonces ya, este solo detalle empieza a cambiar la vibración, la frecuencia, y eso pues genera un montón de cambios en el cuerpo y en la existencia misma. Empezar a entender lo que hay detrás, mi cuerpo, cómo funciona, las cosas que vivo, las cosas pequeñas, ¿no? Siempre hablamos de esas pequeñas cosas hermosas que hay en el mundo por las cuales agradecemos, pero se vuelve muy pesado. ¿Cómo es esa transición y cuando te encuentras con esas personas que entran a tus espacios y te dicen, pero yo cómo voy a agradecer esto? Cuando hay un dolor profundo, cuando me hicieron daño, cuando yo siento que mi corazón está dolido, ¿yo cómo voy a agradecer eso? Qué lindo. Hay Epicteto, el filósofo griego, decía, no se trata de lo que nos pasa, sino de la forma como nos contamos lo que nos pasa. Entonces ahí el ejercicio más valioso es ir al pasado y resignificar, o ir a este mismo presente y resignificar, darle otra mirada, es narrarlo de otra forma. Entonces el problema no está en la situación en sí, sino el problema está en cómo lo narramos. Y yo me puedo contar las mejores historias de lo que me esté sucediendo. No significa que voy a pintar de rosa una situación que esté siendo muy compleja, pero sí significa que puedo cambiar mi observador, mirarlo de una forma mucho más neutral y empezar a resignificar, a cambiarlo. Entonces no es que tal persona me hizo, sino cómo me estoy sintiendo yo a raíz de las acciones de esa persona. Claro, no significa que voy a quitarle la responsabilidad a esa persona, pero sí que yo puedo empezar a transformar lo que yo misma estoy sintiendo y la forma como me estoy contando esta situación. Claro, ahí hacemos una resignificación, como lo decías, y también una claridad de nuestras responsabilidades, de qué sí soy responsable, de qué no soy responsable, cuáles son mis acciones y también yo qué genero a través de mis acciones, porque pues hay acción-reacción también. Y eso que dices es clave, porque eso es tomar el papel protagónico, es soltar el rol de víctima, ya no es me hacen, sino es cómo me estoy sintiendo yo. Y ahí ya quiero el protagonismo de mi historia, y entonces ahí puedo empezar a tomar acciones que me permitan ahora sí impulsarme en la vida. Súper bien. Y ahí empieza a cambiar todo, ¿no? Cuando el mundo sigue siendo el mismo, cuando llueve, para algunos es una bendición, para otros es una tortura, pero simplemente está lloviendo. Depende de cómo lo leas, ¿no? Tal cual. ¿Cómo empezar a cambiar? ¿Cómo empezar o qué pasa cuando no cambia? Porque yo veo llover y ahora empiezo a agradecer. Eso que cambia en la mente, que cambia en la vida. Es el cambio total, porque empieza a cambiar el cuerpo. Entonces, cerebralmente hay transformaciones y se empiezan a generar nuevos neurotransmisores que mandan información al cuerpo para que estés en un estado de mayor calma, de mayor felicidad y de mayor armonía. Súper. Entrando en esos cambios, entonces ya empezamos a decir que nuestro cuerpo va a cambiar. Es decir, tal vez dejo de estar tan estresado o tan estresada, tan tenso, tan tensa, entonces se puede sentir acá. Se puede sentir en menos dolores de cabeza, se puede sentir en ese cambio corporal y eso te posibilita a más cosas y a empezar a ver el mundo diferente. Tal vez eso es lo que a veces nos falta, es cambiar esos lentes, disipar esa nube, quitar esa venda, que es el camino a. ¿Qué resultados tienen las personas que pasan por tus espacios de gratitud o por esa resignificación de la gratitud? Pues nada, es empezar a ver la vida de una forma distinta. Entonces, como decíamos, es reconocer su papel protagónico y ahora sí, darse cuenta que su vida no tiene que ser un repetir del pasado, que no necesariamente lo que me pasó ayer va a tener que seguirme pasando el resto de la vida, sino que yo hoy puedo generar un cambio muy potente y cambiar el curso de lo que venía sucediendo. No sé, una mujer que haya vivido con una familia de mamá o de papá alcohólico. Entonces, lo que pasa allí es que definitivamente es muy probable que elija una pareja que le permita seguir viviendo lo mismo, porque ese es el contexto en el que ella sabe navegar. Ahora, cuando logra resignificar eso que sucedió en su pasado, reconocer cuál es el regalo de todo ello, que no es una tarea quizás tan sencilla, y a partir de allí transformarse, y es como, ok, esto fue lo que me regaló, esto fue lo que aprendí, esto era lo que yo venía a reconocer de esto, y eso significa que puedo en adelante cambiar el curso. Bien. Ya la pareja no tiene que ser esta situación de adicciones y demás. ¿Cómo las personas que llegan a nuestra vida y nuestros males se convierten en el trampolín de nuestra nueva vida? Eso por lo que estás pasando, ese sufrimiento que tienes ahorita, tal vez no sea tan oscuro como crees,
tal vez no es tan malo como parece y tal vez sea la oportunidad de resignificar tu vida. El primer paso es el agradecimiento, es agradecer por esas pequeñas cosas que hay al lado del camino, al lado del río, al lado de lo que nos está pasando. ¿Cómo es ese camino de agradecer cuando nos está doliendo tan profundamente algo? Bien, ahí ese primer paso no va a ser entrar a agradecer de una vez la situación. Creo que es un entrenamiento para la vida. Entonces, un primer paso es empezar a cambiar los lentes con los que observas tu propia historia. Empezar a agradecer lo que se nos ha vuelto paisaje, lo más sencillo, lo que parece poco trascendental. Desde ahí es el empezar el entrenamiento, de tal manera que se garantice que cuando estés metido en una situación muy compleja, pues tus lentes ya estén dispuestos. Ahora, si ya estás metido dentro de la situación, ¿cuál es ese primer paso que puedes hacer? Empezar a hacerte preguntas. ¿Realmente esto está siendo tan complejo o soy yo quien le está poniendo como todo el peso y todos los juicios? Los juicios que tenga, empezar a hacer una lista de esos juicios que tengo y usar esos juicios para de alguna manera como contradecirlos. ¿Esto que me está diciendo mi mente es verdad? Entonces, Claro. en realidad estoy siendo, no sé, por ejemplo, en realidad estoy siendo un fracasado, y empiezas a hacerte preguntas alrededor de eso que te puedan permitir encontrar distintas respuestas y distintos observadores. Claro, porque a veces lo que nos mueve es una llamada del banco. Entonces usted no ha pagado, usted no ha venido. Entonces yo me enfrento con esa discusión, con esa discusión interna. Entonces digo, no tengo dinero, entonces no he hecho nada, soy fracasado, no hago nada con mi vida. Y hay que retomar y decir, venga, lo único que pasó fue que me llamaron del banco. Lo único que pasó es que no puedo pagar. Entonces es aterrizar eso a los hechos, a lo tangible, a lo que tiene descripción, más no sentimientos, más no juicio, como tú lo acabas de decir. Es el ejemplo de la moto, ¿no? Yo utilizo, las motos son peligrosas. Uy, sí, las motos son muy peligrosas. No, pues las motos son motos y están allá quieticas. Lo peligroso es cuando la maniobras o cuando la manejas de una manera inadecuada. Ahí se vuelven peligrosas tus acciones en moto. Entonces, cuando podemos aterrizar estos conceptos, empezamos a ver con más claridad cuál es la raíz del problema. Despejar esa nube y empezar a ver. Entonces, yo ¿qué le puedo ver de bueno a que me estén llamando del banco? O tal vez que tenga un jefe que me está haciendo mala vida según yo. Bien, y ahí de nuevo, entonces podría no ser verle algo de bueno a la llamada en sí misma, pero sí qué me está regalando esa llamada, no la llamada en sí misma, pero cuál es el regalo que hay ahí. Y de repente me está llevando a generar un montón de acciones que me permitan avanzar en la vida de mayor manera. Y el jefe, entonces, pues es el regalo de recibir a este jefe que de repente está siendo abusador, pero que hay alrededor de todo esto. Me estoy dando cuenta que yo misma no estoy valorando mi trabajo, por ejemplo. Claro. O de repente si estás valorando un montón tu trabajo, pero el darte cuenta que tienes este jefe ahí te abre la posibilidad de ver todo un campo de acción distinto a ese en el que estás ahí centrado y quizás llevas 20 años en la misma empresa, soportando un montón de cosas cuando hay todo un campo disponible para ti. Entonces, o sea, ¿cuál se es el vuelve regalo? un síntoma. Claro. Se vuelve ese dolor por el que estás pasando, se vuelve un síntoma de algo más a fondo. Y también esa conversación grande de qué es lo bueno. O sea, tengo trabajo y por eso tengo un jefe que no me cae bien o que me está haciendo la vida imposible. Pero también esa conversación personal de qué me está diciendo la situación por la que estoy pasando. ¿Debería cambiar de trabajo o debería cambiar mi actitud? Lo que hablábamos hace un momento, y es qué responsabilidad tengo en su respuesta, o que sea agresivo, o si no la tengo, también yo qué estoy dando. Creo que el ejemplo de la naranja o del limón, cuando se exprime la naranja, lo único que da es jugo de naranja. Solo podemos dar lo que tenemos dentro. Y también esa revisión de lo que tenemos adentro, jugando también esa revisión de lo que tenemos cerca, como lo decías, para empezar a agradecer. ¿Tú por qué agradeces y tus clientes o tus clientes, tus coaches, por qué los ves agradecer? ¿Qué tienen en común de agradecimiento? Bien, pues yo creo que esas primeras cosas que podemos agradecer son eso que se nos ha vuelto paisaje. Entonces, volver a lo simple, a lo más sencillo. Te despertaste, de repente tienes una pareja y te despertaste al lado de tu pareja. Gracias. De repente ya estás solo en casa, pero tienes un techo.
gracias. Como ese tipo de cosas que se nos van volviendo paisaje en la rutina, en el día a día, y que de alguna manera nos impiden ver lo que es tan sencillo, pero que a la vez construye toda la magnificencia de la vida. Creo que eso. Muy bien. Y tienes un contacto mucho más armónico con las mujeres, ¿no? Ahí como que las mujeres fluyen en una energía muy linda. Las mujeres con sus cualidades y sus particularidades, ¿qué tienen por agradecer? ¿Qué te has encontrado en esas mujeres que hacen parte de tus círculos, tus espacios, tus coaches? Como mujer, ¿qué se puede agradecer? Bueno, pues digamos que hay varias opciones o varias posibilidades entre lo que las mujeres agradecemos, pero entre mis coaches pasa que puedan agradecer su familia, su trabajo. Perdóname que te interrumpa. Dale. Pero precisamente a veces lo nombro ¿por qué? Porque a veces las mujeres tienen menos oportunidades o las valoran menos en el trabajo o piensan que pueden menos que otras personas o incluso a veces cuando en la calle nos violentan o las violentan o hay palabras. Por eso la particularidad de la mujer en ese mundo que es un poco, no sé si llamarlo diferente o con otras particularidades, la mujer ¿cómo agradece? Bien. Vemos que esto es un tema que puede ser polémico, pero si nos vamos a lo más minucioso, es poderse dar cuenta que fluimos en situaciones que, claro, históricamente y culturalmente, pues obviamente inciden en la mujer, pero también tiene que ver mucho con la frecuencia en la que estamos vibrando. Entonces, obviamente empezar ese ejercicio de gratitud, de reconocer qué es lo que estoy viviendo hoy, qué cosas sí estoy viendo positivas, qué cosas son gratas hoy para mí, pues es el gran ejercicio para empezar a soltar todo eso que pudiera ser el lastre o la diferencia entre hombres y mujeres. Realmente yo siempre promuevo esto y es que no creemos más separación entre hombres y mujeres, sino todo lo contrario. Al final podemos crear una unidad. Entonces eso agradecemos las mujeres, como ese tipo de cosas que son tan sencillas. 1, 2, empezar a reconocer que hay muchas mujeres viviendo situaciones muy complejas, pero también entre todas estamos trabajando para sortear todas estas situaciones. Que no están solas. Pues. Eso, y entonces ahí va a ser súper valioso agradecer el tema de comunidad. Cuando nos reunimos en comunidad nos damos cuenta y agradecemos porque vemos que no somos las únicas viviendo determinadas situaciones, sino que la otra también está viviendo un proceso similar o algo que yo ya viví, y compartir en comunidad pues crea esa posibilidad de avanzar. ¿Haces comunidades de gratitud? ¿Trabajas en grupos? Sí, hacemos círculos de gratitud. Los círculos de gratitud se hacen una vez al mes, usualmente a final de mes, y tienen 2 puntos claves. 1, agradecer lo que sucedió durante el mes anterior, irnos en retrospectiva, y 2, generar una intención profunda de ser para el mes que viene. Ah, qué bueno, o sea que se van entrenando, porque tú lo dijiste al inicio. Es un entrenamiento de cómo se agradece, que se da gracias, porque a veces estamos oxidados. Entonces, si yo no sé agradecer en el día, al contrario que sé es quejarme, no tengo entrenada mi mente, mis neuronas de cómo agradecer. Entonces, estos círculos son valiosísimos. Sí, de hecho, cuando las chicas salen de los círculos de gratitud, bueno, el círculo de gratitud está abierto para hombres y mujeres, pero digamos que es mayormente acuden mujeres, y cuando salen dicen como, es que este espacio es la posibilidad de conectarme de nuevo conmigo misma, yo no haría esto en mi casa. Oye, muy bien y muy valioso. Es importante poder encontrar estos círculos, estos espacios, energías también como en común, porque lo que tú decías es importante, oiga, yo no me había dado cuenta, tal vez la persona que tengo al frente agradeció porque no tengo que comer, pero agradezco que tengo estufa, que tengo casa, que puedo levantar la mano, y tal vez otra persona dice, no me había dado cuenta que yo sí tengo que comer. Tal cual. Y lo agradezco. ¿Cuáles son esos 3 tips que la persona que está viendo este capítulo puede practicar en su casa, que puede hacer para iniciar en esta gratitud o en este sentido de gratitud? ¿Qué podría hacer? Listo. Entonces, un primer ejercicio es empezar a agradecer, como hemos mencionado, y puedes tener un diario de gratitud, por ejemplo. Hay aplicaciones en el celular para agradecer. Te pones la alarma y agradeces 2, 3 cosas. Al principio puede ser complejo y al principio te va a parecer que estás agradeciendo cosas súper sencillas, súper básicas, pero luego te vas dando cuenta que vas avanzando en el proceso. Ese es un primer paso. Un segundo paso es que cuando agradeces te das cuenta que puedes ser mucho más presente. ¿Por qué? Porque para poder agradecer requieres estar en presencia en tu vida, si no, no hay nada para agradecer. Entonces, hacerte presente
es hacerte presente en el cuerpo. Por ejemplo, estás tomando una ducha y es cómo se siente el agua cuando va corriendo por tu cuerpo. Eso es total presencia. A veces nos bañamos por la sola rutina, el afán, y ni siquiera nos dimos cuenta que nos habíamos bañado. A veces hasta pudiéramos preguntarnos, oiga, yo sí me bañé hoy, yo sí me cepillé los dientes hoy, porque estamos fuera de nosotros mismos. Entonces, 2, estar en el cuerpo. Y tercero, empezar a reconocer como las distintas sincronías. La vida te va poniendo mensajes, un libro, una canción. Te subiste al taxi y el taxista te dijo algo. De repente estabas en el computador y te llega un mensaje que era lo que estabas requiriendo en ese instante. Entonces empezar a reconocer las sincronías. Se nos vuelve en paisaje porque dejamos de ser presentes. Y dejamos de ser presentes porque estamos en modo queja, en modo juicio. Súper bien, entonces voy a retomar con unas cositas. 1, haga un diario de gratitud. Saquen un diario de gratitud, cuaderno, virtual, lo que sea. En la mañana, cuando se levanten, lo dijiste hace un momento, hay que agradecer todo lo que se les ocurra en la mañana. Porque abrí los ojos, porque no me duele, porque si me duele un brazo no me duele el resto, porque comí, desayuné, me acosté, sí, tuve unas horas de sueño. Y ahí entonces vamos a poner una alarma, cada 3, cada 5 horas, cada 8 horas, para decir, oiga, ¿qué voy a agradecer en este momento? ¿Qué voy a agradecer? Voy a hacer una pausa y agradezco. Ese es el primer consejo. Tal cual. El segundo entonces es la presencia, es decir, entender, y creo que la parte del cuerpo me parece muy valiosa, y es cuando yo me doy cuenta que estoy respirando algo que es inconsciente. O sea, es una pausa y mira tu respiración. En este momento hagan la pausa de respiren conscientemente, sientan la piel, cómo se sienten las piernas en este momento, las rodillas, la cadera, el pecho, la cabeza. Hagan presencia. Siéntanse en este momento muy presentes y analicen su cuerpo, agradezcan lo que tienen en ese momento, si se están bañando, si están escuchando esto, si están sentados, comiendo o como lo quieran, para entrenar también esa presencia constante. Y la última, antes de juzgar, analizar qué también está pasando. Cuando todo lo que pasa en el día, hacer presencia. Así es. No es como estoy almorzando y mientras que estoy almorzando están pasando otras cosas, sino tal vez estoy almorzando y veo una mesa diferente, leo lo que está pasando en otra mesa, tal vez un anuncio en el noticiero, si me llega una notificación o el Facebook o el Instagram, qué mensaje me está trayendo el mundo. Además porque dime de qué hablas y te diré quién te escucha. Qué conversaciones estamos teniendo y qué estamos atrayendo. Así es. Entonces, Cómo nos nutrimos. Totalmente. Porque el cerebro también se nutre y entonces a veces estamos viendo cosas que son cero nutritivas, que pueden ser chatarra, y el cerebro pues también hay que nutrirlo con cosas que sean de verdad valiosas, así como andamos en la era de nutrirnos con cosas saludables, pues también nutrir el cerebro con cosas saludables. Claro, si tú le estás metiendo al cuerpo todo el día harinas, dulces, gaseosas o comida muy pesada, pues al final del día se va a sentir pesada. Y si no le das un alivio, un sal de frutas o algo, pues no va a poder pasar. Si a tu mente le estás metiendo todo el día queja, angustia, preocupación y no le das espacios para un bienestar, que en este caso sería agradecer, no limpias. Así es. Y vas a terminar sucio o sucia todo el día, toda la semana. Y esa carga emocional es un peso muy grande por el cual pasamos. Gracias por estar acá. Gracias por ver este programa. Gracias por darse la oportunidad de tener esta información al alcance de su mano, y gracias a los que ya sacaron su diario de agradecimiento y a los que van a empezar a practicar, porque este es el círculo de agradecimiento. Todo es un círculo en el que si generamos ese agradecimiento también va a llegar esa misma energía, porque en lo que vibramos también nos llega. Así es. ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo, el personal, el cambio que has tenido evolutivo del agradecimiento que te ha permitido? Bueno, pues digamos que como el inicio es casi que en pandemia. Estaba atravesando una situación personal que para mí estaba siendo compleja, era el barro en sí mismo. Y en medio de una meditación me encuentro así como de frente con la gratitud avanzada y decir, a reconocer, wow, esto que viví, que estoy viviendo en este momento tiene una profunda relación con lo que viví en mi infancia, en un momento puntual. Y empiezo a ver cómo agradecer ese momento puntual a mamá y a papá me regaló una mirada completamente distinta de lo que estaba viviendo en ese instante. Y ahí entonces empiezo a trabajar en el concepto de gratitud avanzada,
y pues esto me ha dado la posibilidad de mejorar mi relación de pareja, mi relación con mi hija, con mis finanzas, con las personas con las que trabajo. Es abrir el campo de posibilidades y empezar a recibirlo todo, así como viene. En Access Consciousness se dice que la conciencia lo es todo y no juzga nada. Claro. ¿Qué viene con la gratitud? Tú mencionas cuando tenemos estos bloqueos familiares o situaciones que todos tenemos y empiezas a agradecer, ¿el perdón aparece también de la mano de la gratitud? Sí, creería que sí aparece y sí, aparece en medio de la gratitud. Sin embargo, creo que el perdón es un proceso como posterior, porque primero es esa posibilidad de encontrarte contigo mismo y de reconocer qué estoy viviendo, qué está pasando, por qué yo elegí esto consciente o inconscientemente y cuál es el regalo que hay aquí en esto. Ya luego pasas al otro lado y perdonar es como algo que sucede naturalmente, no es algo forzado. Muy bien, esa energía de ese agradecimiento nos posibilita sin duda alguna. Te cambia la vida, te da una nueva perspectiva y empiezas a ayudar a los demás. ¿Cómo empiezas a ayudar a las personas? ¿Qué herramientas usas? ¿Qué espacios das? ¿Cómo estás ayudando en este momento? Bien, tengo sesiones 1 a 1, entonces son sesiones individuales, virtuales o presenciales en Bogotá. Y también estoy manejando algo que se llaman círculos de gratitud. Entonces los círculos de gratitud, como mencionaba hace un momento, son espacios que se generan una vez al mes, usualmente a final de mes, y nos reunimos en comunidad. Llevo un tema puntual, entonces por ejemplo el del mes pasado era el tema de la certeza, y es habitar esa posibilidad de reconocer tu propio saber, tu saber interior. Y a raíz de ese tema central, entonces generamos toda la experiencia de gratitud. Al final del espacio compartimos alimentos y generamos, digamos que lazos de comunidad. Eso es lo que sucede en los círculos de gratitud. También tenemos el Club de Mujeres que Leen Demasiado, que es un espacio en el que nos reunimos con la excusa de leer, porque realmente es la excusa. Y a partir de allí generamos un espacio de conciencia, de comunidad, de interacción, en el que nos damos cuenta que somos uno al final. ¿Y qué leen? ¿Cuál es la línea o cuáles son los temas que han tocado? Bueno, diversos. Digamos que iniciamos leyendo libros de desarrollo personal, pero por ejemplo el último que leímos era una novela. Y sin embargo a eso también se le saca como toda la experiencia. Yo procuro como llevarles diferentes dinámicas relacionadas muy con el coaching, con Access Consciousness, con de repente temas de mandato unificado, temas de cambio, que nos permitan pues ir explorando diferentes cosas. El autor saca una frase que pueda ser clave y desde ahí nos exploramos un montón de cosas también a través de la escritura. Y se posibilita para que todas hablemos, ¿no? Para que contemos también nuestras historias, nuestros ejemplos. Y así como vamos al gimnasio y mantenemos nuestro cuerpo y debemos ir regularmente, tal vez una vez a la semana, 2, 3, 7 veces a la semana, y entre más vayas, más resultados ves. Pues en estos círculos y en estos clubes de lectura, lo que estás haciendo es regalándote bienestar, regalándote espacios importantes, regalándote esos espacios de gratitud que generan una bioquímica, como lo decías ahorita, que los neurotransmisores de gratitud, que los neurotransmisores positivos que nos dan bienestar, se conecten mucho más fácil y tengan mucha más acción en nuestro cuerpo. Y eso al final del día genera bienestar y, como lo llamo yo, tranquilidad. Así es. Entonces, estos espacios y estos círculos son en Bogotá, pero también son virtuales, Sí. ¿cierto? Sí, también tenemos espacios virtuales. Y tienes ahí constancia con esto en cuanto a pueden ingresar, pueden estar a ser parte de ahí, y que has visto reflejado en tus clientes o en las personas que están en los círculos de gratitud, cómo llegan y cómo se van, qué han cambiado. No, pues digamos que muchas llegan a los círculos de gratitud porque ya han experimentado de repente las sesiones 1 a 1 o el taller de gratitud avanzada, o algunas llegan simplemente por la experiencia de la gratitud, ¿no? Como esto me llama. Y emocionalmente, ¿cómo llegan? Pues algunas llegan muy cargadas, otras llegan ya con algún entrenamiento. Sin embargo, la salida de un círculo de gratitud es esa sensación de calma y de certeza, de en verdad sí estoy contenida, en verdad el universo sí es abundante y en verdad sí me puedo conectar conmigo misma, y conectarme conmigo misma es la posibilidad de asumir el mundo y de asumir la vida de una forma mucho más tranquila y de una forma mucho más sabia. ¿Las personas que practican la gratitud dejan de tener problemas? No,
Indudablemente, no. Entonces, ¿qué cambia? Dice María Alonso Puig que el tema no es pasarte la vida solucionando problemas, que el tema es cómo logras transformar tu presente de tal manera que tu futuro no sea predecible, que no venga relacionado con el pasado. Y eso es lo que sucede en los círculos de gratitud, en las experiencias de gratitud, en el coaching uno a uno. Tú transformas, resignificas y a partir de ahí tu futuro ya no va a ser predecible. O sea, ya no tiene que ver completamente con lo que viviste ayer o con lo que viviste hace unos años. Si uno sigue las mismas acciones, pues va a tener los mismos resultados. Sin duda. Si sigue siendo la misma persona, muy seguramente podríamos definir cuál es tu futuro. Es decir, si te quejas todo el tiempo, si haces daño, pues creo que podríamos entender hacia dónde va ese futuro. Pero cuando haces estos cambios, que son diarios y son pequeños aparentemente, empiezas a cambiar lo que tú dices, tu presente, y a raíz tu futuro. Ese futuro, a través del agradecimiento, es bueno. ¿Cómo lo vives hoy en día? Es esa certeza de saber que voy a algo que yo estoy creando desde este presente, y la certeza también de no estar viviendo en el futuro. Es decir, sí, hay muchos proyectos, hay muchas ideas y hay muchas cosas que quiero lograr, pero no desde la ansiedad de lo que voy a lograr, sino desde habitar este presente. Porque desde habitar el presente voy haciendo los ajustes que requiero para lo que voy a vivir mañana. Si no, estoy proyectada en el mañana, pero viviendo desde un ser que no me va a permitir habitar ese futuro de manera consciente. Muy bien, un ejemplo. Muchas veces estamos como, voy a comprar un apartamento y es el lugar soñado, me quiero ir de este lugar en donde estoy viviendo, este lugar no me gusta. Y voy con la proyección de comprar ese apartamento y estoy allá viviendo en la ansiedad del futuro, viviendo en ese apartamento que aún no he comprado, por ejemplo, pero sigo siendo la misma. Y cuando llego a ese otro apartamento, seguramente la sensación es exactamente la misma que en el apartamento en el que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque lo que cambió fue el apartamento, no yo. Entonces, esa posibilidad de habitar el presente de verdad, claro, proyectada al futuro sí, pero no con la ansiedad de vivir en el futuro, ni con la nostalgia del pasado, porque también estamos viviendo es pensando en lo que fue ayer, en que lo que fue ayer fue mejor, y en que lo que estoy viviendo hoy no me gusta tanto como el pasado, y entonces ahí dejamos de vivir de verdad. Soltamos a través de la gratitud esas cargas. Y como lo decías al principio, cambiamos esa visión, ya no está la venda, ya no está la nube, y me pongo los lentes HD, con filtro de todo se ve hermoso. Y ahí es donde entendemos que la oscuridad de la noche no es contra mí, ni tiene por qué ser miedosa. Así es. Si empezamos a encontrar las estrellas en la oscuridad, empezamos a encontrar las luces en ese profundo oscuro que a veces nos iluminan, y que no serían posibles ver si no está en la oscuridad. Así es. Aprendemos a ver la luna de otra manera y aprendemos a ver el amanecer con más fuerza, porque ya entendimos que a través de la oscuridad también entendemos. Entonces, qué bonito poder ver esos lentes nuevos, y ahí es donde empezamos a caminar y a ver el mundo diferente, y ahí es donde el mundo cambia. Tal cual. Qué bonito poder encontrar estos espacios contigo, y qué bonito tener la posibilidad de enseñarle a las personas lo que se puede hacer a través de esto. ¿Cómo ser más consciente? Antes de irnos, ¿cómo nos contabas que la gratitud y que la conciencia y estar en el presente, y lo que acabas de decir de la ansiedad, cómo se practica ese estar presente una vez estamos en gratitud? Básico, estar en el cuerpo. O sea, estoy sentada acá y ya estoy sintiendo esa incomodidad, pues me acomodo. Estoy sintiendo la necesidad de ir al baño, ve al baño. Es que a veces esperamos demasiado tiempo para darle la posibilidad al cuerpo, y el cuerpo ya terminas gritando con síntomas, con enfermedades, porque te ha estado hablando todo el tiempo y no le pusiste atención. Entonces el vehículo en esta realidad es el cuerpo, y es la posibilidad de estar todo el tiempo en conexión con el cuerpo. Obviamente a veces en medio de la rutina se nos puede olvidar que tenemos un cuerpo y estamos muy en la mente, pero cada que te acuerdes es volver de nuevo al cuerpo, y ahí clave no estar en el juicio, porque cuando estás en el juicio te sales de ti. Entonces es como, ok, me di cuenta que se me olvidó, no sé, ir al baño, por ejemplo, o hoy se me olvidó almorzar, pero no aparece el juicio para decir, ya otra vez lo hice, ya esto no funciona para mí, sino que aparece el darse cuenta, y ahí clave la gratitud. Es, ok, hoy me di cuenta que no almorcé por tal cosa, gracias, y vuelvo de nuevo. No desde el juicio, sino desde el espacio de la gratitud. Eso nos regala muchísima conciencia. Ser conscientes y estar presentes, escucharnos, no estar todo el tiempo en la mente
pensando en lo que va a pasar más adelante, sino cuando estás comiendo, saber que estás comiendo y no estar en otro lado. Cuando estás sentado o sentada, tal vez trabajando, tal vez en la casa, estar ahí presente, porque si no, ¿qué nos pasa cuando no estamos presentes? Entonces, o estamos en lo que viene, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y tal vez ahí podríamos abrir la puerta a la ansiedad, o estamos en el pasado en algo que no perdonamos. Es que ayer me hicieron, es que esta persona me dijo ayer o antier, o no olvido tal cosa. Entonces, cuando entramos en presencia, es posibilitar a que nuestro cuerpo se relaje, a que podamos entrar en una conciencia mucho más atenta de lo que nos está pasando alrededor, y eso nos abre los ojos. Así a es. poder ver con más luz la vida y con más presencia. Además que a veces por no ponernos atención no nos damos cuenta que nos duele algo, o que nos pasa algo con alguien, o que tal vez este dolor de cabeza viene de algo que ni siquiera es significativo. ¿Sí? Entonces esa presencia es importante podernos hablar. Hay una película que se llama Ya era hora. Al principio es muy densa, pero podría ser una posibilidad ver esa película y vernos reflejados allí en cómo vivimos el día a día y no nos damos cuenta. Cuando volteamos a mirar atrás es como ya pasó un año y no nos dimos cuenta que nos perdimos del presente. Sí, hay películas que nos hablan del pasado y del futuro interesantes. Ya que tocas el tema de películas y hablando un poco de estos círculos, de estos clubes de lectura, ¿cuáles son esos 2 libros top que nos vas a recomendar hoy? Wow. Indomable, de Glennon Doyle. Es un manual de vida para mí. Es esa posibilidad de Habitar en terreno salvaje, de ser tú mismo. Ese libro me encanta. Y otro podría ser Libera tu magia, de Elizabeth Gilbert. Excelente. Muchísimas gracias, Lorena, por estar en este espacio. Gracias infinitas por brindarle a nuestra comunidad y a las personas que nos ven esta información importante para que puedan posibilitar cambios y llegar a la tranquilidad. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Michael. Gracias a todas las personas que nos están viendo. Para mí es un honor poder acompañar este espacio y poder divulgar esta información. Bueno, así que ya saben, nos vamos agradeciendo todo lo que nos pasa. Gracias por este espacio, gracias a ustedes por estar acá y sobre todo a ustedes agradecerse a sí mismos por la oportunidad de ver todo este programa y poder encontrar las herramientas que van a posibilitar un cambio personal. No se queden solamente en el primer paso, hay que volverlo un hábito. Hay que agradecer por todo lo que vemos, por todo lo que escuchamos, por todo lo que sentimos y por lo que nos pasa diariamente. Un solo rayo de luz en la mañana es suficiente para agradecer. El solo hecho de estar vivos ya es poderosamente importante en nuestras vidas. Así que ese es agradecimiento, con eso nos vamos. Muchísimas gracias, Michael. Gracias, Lorena, y a todos ustedes. Nos vemos en un próximo capítulo de Tranquilamente.